Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, aquí por la plataforma Colectivos. Este programa, domingo 17 de noviembre de 2019, estamos grabándolo acá en la ciudad de Quito, pocos días antes de su emisión al aire. Y nuestro personaje de esta entrega dominical de palabra suelta es Leonidas Issa. Leonidas Issa es ingeniero ambiental por la Universidad de Cotopaxi, dirigente histórico de las comunidades indígenas y de campesinos de Cotopaxi. Leonidas Issa está en su segundo periodo, elegido como presidente de esa importante organización, y además le tomó la posta a su propio padre, porque es otro dirigente histórico, José María Issa Viracocha. Me ha hecho la corrección Leonidas para no decir Viracocha, porque esa es una inflexión más bien del castellano, en quichua es Viracocha. Así que podríamos decir que nuestro invitado viene de los dioses, porque hay que recordar que se trata de un dios, Viracocha. Leonidas Issa, entonces con nosotros. Bienvenido, Leonidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un momento importante para poder conversar y los medios siempre son importantes para poder difundir realmente la verdad y no lesionar de pronto, ¿no es cierto? Al menos en estas coyunturas difíciles. Entonces, en ese sentido, un saludo cordial a nuestro querido Ecuador. Los medios son importantes, pero siempre y cuando, es una apostilla mía, es una opinión mía, siempre y cuando nos jueguen limpio los medios, quiero decir, ¿no? Que no saquen de contexto, que no verifiquen las noticias, que no tiren el agua a su molino, los medios. Y estamos también, creo yo, viviendo un momento de difíciles y complejas relaciones con esos medios. Así es, por eso nosotros hemos mantenido y reconocemos a los medios alternativos comunitarios. La verdad debe levantar sobre una realidad. A veces construimos verdades fuera de la realidad, construimos verdades intentando encontrar algo que no existe en la realidad, y eso realmente lo que conlleva es que a confrontar en la sociedad ecuatoriana, y lo que hemos visto es que no hay una confianza de los medios masivos que en este caso están comunicando a la población ecuatoriana en su máxima potencia, digamos, ¿no es cierto? No hay como esta responsabilidad, podríamos decir, ¿no es cierto?, frente a aquello. Uh-huh. Leonidas, pero tú mismo has sido comunicador. Allá en Cotopaxi, en tu comunidad, has estado manejando un programa, no sé si estoy equivocado, incluso programas de televisión, haciendo conversaciones, entrevistas. Sí, miren, nosotros tenemos el primer medio de comunicación televisado, de televisión, digamos, ¿no es cierto?, comunitario, que es el TVMIG. Ya, exacto. Yo soy el representante legal, soy el presidente del movimiento indígena y un acto, digamos, ¿no es cierto?, que un espacio que tenemos, digamos, es la televisión comunitaria. O sea, tenemos bajo políticas comunitarias, decisiones comunitarias, se hace la comunicación alternativa comunitaria en base a esta realidad. Esta es una experiencia importantísima porque la ley manda a tener medios privados, públicos y comunitarios. Así es. Y el recorrido con medios comunitarios ha sido muy pequeñito, muy escaso. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Mire, nosotros nacimos en el 2007, o sea, antes de que ni siquiera aprobara la nueva constitución estábamos en este proceso muy importante para el Ecuador. Nosotros nacimos bajo una decisión, digamos, ¿no es cierto?, bajo una necesidad, lo que en este momento seguimos lidiando. O sea, ¿qué se decía de nuestras comunidades por parte de los medios de comunicación o en dónde se concentraba la comunicación? Muchas veces en la urbanidad, en el barrio marginal, y nunca se ha intentado ver lo que realmente tienen las comunidades. A más de tener condiciones de empobrecimiento, pero en qué condiciones también el sostenimiento de la economía de nuestras comunidades. A partir de ello, nuestros dirigentes históricos que pasaron en su debido momento lograron confluir para este medio importante de comunicación. Por ello, en este momento que ya se tiene la ley y se intenta flexibilizar, digamos, algunos temas, ¿no es cierto?, se ha hecho mal uso de esta ganancia, digamos, ¿no? Ahí está contemplado en la ley, garantiza medios comunitarios, medios públicos y medios privados, solo garantizando una equidad, en este caso en la redistribución
Yo creo que se hubiera potenciado realmente las voces de los que nunca han sido escuchados. Pero hemos tenido un drama también, Leonidas, que es que en nuestra sociedad ecuatoriana básicamente hemos vivido con los medios privados, ni siquiera medios públicos, y menos aún comunitarios. Y entonces la experiencia es compleja, porque no hay una escuela de formación para ejercer, por ejemplo, un periodismo comunitario, porque no es lo mismo hacer un periodismo con otras lógicas, el de los medios comerciales, que un periodismo comunitario. ¿De qué se han valido ustedes? ¿Cómo han ido formando a la gente que hace la televisión comunitaria? Mire, yo creo que es un patrón cultural que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Un patrón también de la visión comunitaria y eso saludar a las universidades que en este momento, bueno, han trabajado ya mucho tiempo, pero en este último tiempo están haciendo los esfuerzos para entender este otro tipo de comunicación alternativa y comunitaria. Es así que nosotros, ¿cómo empezamos realmente, no, a sostener la comunicación comunitaria televisada? Porque no es fácil, No. ¿no? Tres condiciones. Primero, la línea editorial tiene que estar bajo la cuestión comunitaria. O sea, no podemos salir de esos límites. Entonces ahí es medio complejo. Si tenemos una cuestión comunitaria, nosotros privilegiamos el cómo interculturalizar la sociedad, cómo plurinacionalizar el Estado, digamos, ¿no es cierto? Trabajamos muy fuertemente en el tema de los 21 derechos colectivos. Entonces, educación, salud, soberanía alimentaria, páramos, aguas. Si nosotros tenemos en ese nivel, digamos, ¿no es cierto?, la línea editorial, por ejemplo, nosotros no podemos, sabiendo que estamos trabajando fuertemente por soberanía alimentaria, tú por la televisión comunitaria no se puede difundir, por ejemplo, el uso de los agroquímicos. O sea, no, cuestiones que realmente permita potenciar lo que estamos teniendo nosotros. Alrededor de ello, al inicio, digamos, ¿no es cierto?, se había tenido como una base fundamental en la formación de nuestros compañeros directamente en la práctica, que vinieron de las escuelas radiofónicas, algunas radios alternativas, que después fueron haciendo comunicación televisada alternativa, de ahí vinieron. Nuestra base de compañeros que están en el TVMIC no son profesionales, o sea, no han ido a la universidad, pero en el transcurso de estos años se ha ido formando dentro de la comunicación alternativa. Y están creando una suerte como de escuela de Así formación comunitaria. Así es, este segundo tema me parece importante, cómo poder acercar a la academia. Si nosotros recurrimos a lo que produce el Ecuador en términos científicos, ¿no es cierto?, la academia está ahí. Pero si la academia no resuelve los problemas reales del Ecuador, entonces ya vemos que puedes ser ingeniero y acabas en cualquier actividad económica, ¿no es cierto? Nosotros a partir de ello hemos dicho, sobre todo hay saludar a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Salesiana, también en su debido momento estábamos trabajando, y así algunas universidades, pero principalmente la Universidad Central del Ecuador, donde tenemos un convenio firmado. Ya. En este caso con los comunicadores, con los formadores de comunicadores comunitarios que tenemos directamente en el territorio. Pero entonces, tenemos una escuela de formación permanente para comunicadores populares, comunicadores comunitarios. Estudiantes de la Central, por ejemplo, pueden ir a hacer prácticas en TVMIC. Efectivamente, tenemos en el convenio y también tenemos a la Universidad Técnica de Cotopaxi, que todos los estudiantes del último ciclo hacen pasantías. Entonces es como una base, digamos, para nosotros poder seguir sosteniéndonos. Ese es un segundo tema. Y un tercer tema que como referencia el TVMIC que ha pasado es en el tema económico, que es muy complejo. O sea, para los medios públicos sostiene el Estado, para los medios privados, lógicamente, de ahí mismo reproduce, pero para los medios comunitarios es muy complejo. Si hemos tenido que sostener incluso bajo inversión, bajo aportes, digamos, solidarios de las comunidades, de las organizaciones, o nuestras gestiones que hemos hecho a nivel nacional con algunas instituciones solidarias que han ayudado a sostener estos procesos. Pero debería el Estado complementar también la financiación de este tipo de comunicación, de los medios comunitarios. El Estado debería hacerse cargo de la financiación de esos medios también. Así es, nosotros dentro de la propuesta que habíamos puesto hace 2 años, habíamos dicho, oiga, nosotros estamos haciendo el trabajo de lo que debería hacer el Estado. Por lógica debería garantizar una base económica para el funcionamiento, en este caso de los medios comunitarios, pero no la tenemos. Por ello estamos trabajando fuertemente. Dentro de la ley está presentado también de ley, tiene que haber por ley, en este caso un aporte económico al funcionamiento de los medios comunitarios, porque no está haciendo nada más que reproducir
o dar a conocer lo que están haciendo las comunidades. De eso no se saca ningún lucro económico. Además, por eso es importante. Al conjunto de la sociedad nos va a ayudar eliminar los prejuicios, ¿no? Conocer más profundamente lo que está pasando en las comunidades y quizá nos vamos a acercar a lo otro, a lo que no conocemos muy bien, con mayor lealtad, sin tanto miedo y sin tanto prejuicio. Así es. Nosotros, a más de esta línea editorial que trabajamos todo el tema de los derechos colectivos, nosotros hemos tenido también hemos dicho, dos condiciones. ¿Por qué hacer comunicación comunitaria? Uno, cómo garantizar una comunicación interna, adentro de las comunidades, ¿no? Que haya como esta línea de conducción desde la comuna, organización de segundo grado, organización provincial, regional y nacional. O sea, lo que estamos hablando en las bases, escuchen nuestros dirigentes nacionales y lo que nuestros dirigentes nacionales de igual aterricen en las comunidades. Un tema fundamental. Segundo criterio, hemos dicho, ¿cómo le interculturalizamos a la sociedad? Para que no haya lo que en este momento se ha visto volver a reencrudecer, ¿no es cierto? El tema del racismo, el tema de la xenofobia, das pretextos políticos y sale todo lo que realmente estamos siendo como sociedad, ¿no? Se ve muy claro, se ha visto en el Ecuador, en octubre se vio muy claro, y hoy también se ve muy claro a nivel regional, en Bolivia, con lo de Bolivia, ¿no? Con el golpe a Evo Morales y toda la cantidad de insultos que se han practicado contra Evo Morales. Aflora, en esos momentos de crisis, digamos, ¿no? Aflora toda esa deformación que nos caracteriza también, ¿no? Aflora exactamente lo que somos, en la realidad, ¿no? Por ello yo creo que, por ello decía en este siguiente tema, que es la comunicación externa, hacia afuera, cuando hacemos tema de soberanía alimentaria, por ejemplo. Lo hacemos en las plazas, en las urbes, entonces vamos interlocutando, interconectando, ¿no es cierto?, con la sociedad que no es indígena. Y ahí nos encontramos. O sea, todo lo que somos nosotros, cómo es un aporte realmente al desarrollo del país, cómo nos permite respetarnos y valorar sobre todo. Yo he tenido la posibilidad también de estar involucrado en la medicina ancestral, ¿no? En muchas veces nuestros hermanos mestizos no conocen, digamos, ¿no es cierto?, de estas cuestiones espirituales o de las cuestiones de la medicina tradicional o ancestral, que te inviten realmente a equilibrar tus energías. Realmente, después dicen, no, realmente sí hay un efecto. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso es lo que está siendo reconocido por nosotros y está siendo compartido por el resto. ¿Por qué no ofrecer para el resto de la sociedad? ¿Por qué no ofrecerlo? Y no solo de nosotros, nuestros hermanos afros, nuestros hermanos montubios, pueblos, nacionalidades, mismo nuestros hermanos mestizos que tienen un montón de legado histórico, que muchas veces han tenido que reproducir, digamos, ¿no es cierto?, su condición cultural de muchos años también. ¿Y cuál es la verdadera fuerza sanadora de esta planta medicinal, la ortiga? Mire, yo creo que a veces la justicia indígena se ha satanizado, ¿no? Sí. Y yo le quiero decir a los que andan con miedo y esta cuestión, 1652, la corona española reconoció la justicia indígena y dijo ya muy bien que respeten lo que habían decidido en un lugar aquí en el continente. Entonces decimos, no estamos hablando de ahora, porque todas las sociedades, todas las civilizaciones, griega, romana, bueno, todas las sociedades, todas las civilizaciones han tenido sus propias instituciones, en donde tenían, en este caso, ¿no es cierto?, para corregir en sus sociedades. Lo mismo acá, somos una civilización de miles de años. Teníamos nuestras propias instituciones, una institución muy fuerte que estaba ligada a todo ello, la minga, por ejemplo. Sí. Todos estábamos obligados a hacer trabajo colectivo. El tema de la justicia indígena, todos estábamos obligados, que ninguna de los actos individuales puede transgredir la convivencia La Constitución colectiva. ecuatoriana hoy en día reconoce eso también. Así es, pero yo digo, más allá de que quede para nosotros, ¿cómo compartirla con el resto de la sociedad? Hablando del tema de justicia indígena para topar el tema de la ortiga, 3 cosas fundamentales en un proceso de sanación. A ver. ¿Ya? 1, el individuo tiene que reconocer lo que está haciendo. Por eso nosotros cuando vamos hay una partecita donde si es la verdad o es nishlari, de ganita. A veces decimos sí, es como lo que muchas veces en la justicia ordinaria permiten, ¿no?, mentir para llegar a una verdad. Nosotros acá no, se hace toda la asamblea y se llega a la verdad. Entonces el individuo reconoce por ese hecho. Si es que reconoce por ese hecho, entonces necesitamos sanar.
Segunda cuestión, ¿qué necesitas? Entonces, necesitas que los mayores, sobre el acto que hiciste, los mayores puedan corregir ese hecho. En ese hecho, la tercera cuestión se le aplica, en este caso, las hierbas sanadoras. No es solo la ortiga, de pronto es como la que equilibra, ¿no es cierto? Al menos a los compañeros que están con estrés, más bien nosotros con estos niveles de presión, toda la cuestión, nosotros recurrimos a toda esta sanación, ¿no? Bajar las tensiones, bajar las energías, porque a veces coges la mano y te choca como una chispa, ¿no es cierto? Y hay gente muy sensible a todo eso. Así es, entonces por eso es importante como el equilibrio. Entonces la tercera cuestión es ya la aplicación de la sanción ¿en base a qué? En base a lo que reconociste, en base a lo que la gente está diciendo. ¿Y quién va a aplicar esto? Los mayores, para equilibrar. ¿Y qué se aplica? En primera instancia se pone una hostiguita, una chilquita, un marco, una ruda, ¿no es cierto? Para equilibrar las energías. Encima mandas el agua. Con el agua te permite permeabilizar hacia adentro. Y la tercera cuestión ahí, en ese mismo proceso de sanación, se pone un látigo. ¿Por qué látigo? El dolor es medicina. Les aseguramos cuando nosotros hacemos sanción a nuestros muchachos que han cometido de pronto robos, alguna cuestión, les aseguramos que cuando vuelvan a cometer, siempre van a acordar de ese día que en este caso le curaron, ¿no? Entonces no es como una cuestión como en este momento se pretende, ¿no es cierto? Decir, oye, cogen y hacen. No, todo un debido proceso. Y después de aquello, se permite, en este caso, reinsertar nuevamente a la vida comunitaria. La bendición, el perdón, realmente un momento donde se puede abrazar con este compañero o compañera que ha cometido, ¿no? Lo mencioné de pasito, el tema de Evo Morales, y hoy y en este momento quiero quedarme un poquito más en ese tema, Leonidas, porque Evo Morales está protegido hoy por México. Esos medios de los que inicialmente hablamos, los grandes conglomerados mediáticos, esos medios comerciales, les digo yo, nos quieren hacer creer que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Para ti, ¿qué es lo que pasó en Bolivia? Mire, yo, como movimiento indígena y la CONAI, hemos emitido un comunicado oficial. Primero nos solidarizamos con nuestro pueblo de Bolivia, porque aquí no es un problema únicamente de Evo Morales, es la decisión del pueblo boliviano, ¿no es cierto?, para mantener eso lo que ya decidió en las urnas. Segundo tema, está a la vista de todos los estados democráticos deben reconocer que hay un golpe de estado, ¿no? Acá también se ha querido decir lo mismo, nosotros hemos mantenido en el límite de lo que decimos y de lo que hacemos. Si aquí hubiera habido una pretensión de un golpe de Estado, como en este momento se intenta fraguarlo, ¿no es cierto?, una pretensión de desestabilizar el país. Le aseguro que con esa fuerza que teníamos hubiéramos dicho, renuncia, señor presidente, y imponer, ¿no es cierto?, la fuerza. Lo que está haciendo ahorita en este momento Bolivia. ¿Qué hemos dicho? Respetar el límite constitucional. En Bolivia debían haber hecho lo mismo. Imagínate, después de tener un nivel de confrontación pueblo contra pueblo, hay saludar a Evo Morales que realmente él, por tener la paz, la tranquilidad del pueblo, dijo, muy bien, voy a renunciar. Pero antes de eso, recordemos, dijo, si ustedes por presión están diciendo que son elecciones que han sido viciadas, ¿no es cierto?, entonces hay que hacer nuevamente, dentro del límite de la democracia, nuevas elecciones, pues. Es lo que se había propuesto. Pero ¿cuál fue la decisión? Ya no de una fracción del pueblo boliviano, sino de las Fuerzas Armadas. Si vamos a ver, hay unos videos donde son palabras soaces, realmente identificas que realmente los que tomaron esta decisión es una decisión política, ideológica, donde te dice hijos de no sé qué, indios de no sé qué, con un nivel, son realmente militares, policías, los que dicen en este momento, a ver, vénganse indios no sé qué, con el arma apuntando, con el arma disparando. Si en ese sentido yo creo que tiene que reconocer Latinoamérica y el mundo que fue un golpe de Estado. Y Evo Morales lo que hizo es, por garantizar la paz, decir muy bien, si es que yo soy el problema, entonces me pongo a un lado, ¿no es cierto? Si Evo Morales está mandando aquí a diestra y siniestra, entonces yo me pongo a un lado. Pero usted ve que no es un problema de Evo. No es un problema de Evo. Por eso el pueblo boliviano se ha levantado.
En este momento se tiene una división fuerte interna en Bolivia. Yo vi, no sé si tú viste videos de gente realmente indignada en La Paz, que decían guerra civil ahora sí. Sí, Y eso es un mensaje durísimo, peligrosísimo también, pero que también es consecuencia de las circunstancias. así es. Yo creo que tres cosas fundamentales para que en este momento la gente haya dicho aquello. Uno, el Estado plurinacional de Bolivia, en los 10, no sé cuántos años ya está declarado, porque fue el primer Estado a nivel mundial, digamos, ¿no es cierto?, declarado Estado plurinacional. ¿Cuánto ha avanzado realmente en superar el tema del racismo colonial? Ujú. Vemos que no. No. Vemos que no. Es un tema que eso en la práctica, ya como individuos, como sociedad que ha hecho, repugnar, ¿no es cierto?, los símbolos sagrados para los pueblos indígenas que estamos aquí más de 6.000 años, 12.000 años. Entonces, que te vengan en un estado institucionalizado. No es que Evo Morales llegó a decir aquí me ponen la huipala, no, no. Decidido en las urnas, decidido por la mayoría del pueblo boliviano, definieron que la huipala sea un símbolo patrio. Pero no, como en este momento están realmente con una presión, digamos, con un odio al indio, entonces todos los símbolos de la huipala, principalmente, ¿no es cierto?, sacaron, cortaron y quemaron. O sea, es como si nosotros en este momento no estuviéramos de acuerdo con la bandera del Ecuador, estamos cabreados, quemamos, cogemos y quemamos. Es exactamente lo mismo, en Bolivia lo han hecho lo Ahí mismo. hubo incluso un conocido dirigente político de la extrema derecha boliviana que entró a la casa, al Palacio Quemado, creo que se llama, ¿no? Y sustituyó los símbolos del Estado, puso una bandera en el piso y una Biblia sobre la bandera. Y puso ese símbolo del Dios que más bien llega con esa visión occidental del mundo. Así es. Este era el siguiente Ah, criterio que iba perdón, a poner. El perdón. primero, ¿no es cierto? El Sí. tema del racismo exacerbado. Ponen en la mesa, sale todo lo que realmente como sociedad estamos manifestando. El segundo tema, el tema de la religión como poder. No la religión como un medio para hacer nuestra simbología espiritual. No, no. No para pacificar, no para reconocer que hay un Dios. Nosotros hemos sido respetuosos, hermanos evangélicos, hermanos católicos, pero también respetemos, en este caso, la espiritualidad originaria, ¿no? Ujú. Y en ese nivel, ¿qué están diciendo? Están imponiendo, después de 500 años, no logran entender que, mire, la cosmogonía de la humanidad, del mundo, no es que hay un Dios viéndonos como patrón, ¿no? Hay un Dios que para unos es la madre naturaleza, para otros es Jehová, para otros es Yahvé, para otros, como los hermanos musulmanes, otro Dios, pero a la final es el mismo Dios. No han logrado entender aquello. Por ello decimos que en Bolivia y en Latinoamérica la religión no se puede utilizar como una cuestión de poder. Ujú. La religión tiene que garantizar, ¿no es cierto? Esto lo quiso Jesucristo. Gracias a la fe, tener un nivel de espiritualidad y garantizar el amor para la Este es el humanidad. segundo punto y decías que tenías tres Sí, puntos de y el lectura. tercer tema me parece importante ver la parte, en este momento ya, en esta coyuntura, ¿no es cierto? Eh, Se quiere naturalizar, digamos, el golpe de Estado, decir que estaban en el límite. Entonces, nuevamente volvemos a lo que está pasando en el Ecuador. La tercera cuestión, no se puede atribuir el nivel de violencia que han propinado para decir que ellos tienen la razón y eso es democracia. Eso no es aceptable, por favor, en cualquier parte del mundo. Por eso hemos dicho, tiene que ser, se tiene que analizar, digamos, el origen, de dónde nació y no se puede juzgar solo las consecuencias. Es así que en este momento no se puede aplicar la violencia para justificar diciendo que eso es democracia. Ujú. Es lo que en este momento también en el Ecuador nos da mucha pena que aquello se quiera instaurar, ¿no? Y efectivamente nosotros decimos al pueblo de México que ha acogido no solo a Evo Morales, sino a los representantes. Yo reconozco tres cosas asimismo importantes de Evo Morales en su mandato, lo que no ha pasado también aquí en el Ecuador. Por eso también acaban los proyectos que pueden ser transformadores, se acaban contaminando. Ujú. La primera cuestión que saludamos, Evo, y que tiene un montón de errores. No estoy diciendo, al menos nosotros hemos tenido mucha crítica en la forma de gobernar como tal, ¿no es cierto?
Pero uno reconoce, ¿no es cierto? Uno reconoce, por ejemplo, funcionarios, hermanos, amigos de él que estaban toda la vida, pero que estaban involucrados en actos de corrupción. Él no ha tenido ninguna cuestión aliviada, digamos, ¿no es cierto? Yo sé cuántos hermanos que cometieron actos de corrupción han ido a la cárcel. ¿Por qué? Porque uno, para gobernar un proyecto de país, de Latinoamérica y de transformar la humanidad, tiene que ser apegado a su condición ética. Y eso, si es que de aquello depende que el resto no está siguiendo, pues se tiene que aplicar mano dura. Pero a veces, Evo fue muy claro en eso, ¿no? Por eso yo creo que en este momento lo ha tenido nuevamente, ¿no es cierto?, ese apoyo. La segunda cuestión me parece importante, que los recursos que da la madre tierra, que tiene Bolivia, como todos los estados en el mundo, poder reinvertir, ser genios y eso potenciar a nivel continental y mundial, me parece importante. Y eso no reconocer porque están cabreados con un indio que gobierna, me parece desastroso lo que ha hecho, ¿no? ¿Y el tercer si vamos a ver en términos de referencia económica, es uno de los países con mayor crecimiento económico. Y la tercera cuestión me parece importante, la soberanía del país, ¿no? O sea, sí ha hecho créditos también. Aquí el Ecuador necesita créditos, lógicamente, pero hay que tener soberanía. Y para tener soberanía hay que tener dignidad. Incluso los más ricos, los más millonarios o los empobrecidos, tenemos que tener dignidad, pues. Uno puede llegar a ser rico, pero no por imposición de nadie, perdóneme. Y en Bolivia me parece importante el tema de la soberanía, que decidieron sobre las condiciones, sobre las realidades de Bolivia. Por ello, en este traspaso que están haciendo en términos científicos, ¿no es cierto?, en términos tecnológicos, cambiar el patrón de la energía, pasar del uso de los combustibles fósiles a combustibles más sanos, me parece importante. En estos días estaban lanzando, ¿no es cierto?, cómo estaba la mina que tiene Bolivia, cómo puede potenciar internamente y eso sea beneficioso para la humanidad. Pero, ¿cómo hacemos mientras ese capitalismo, el capitalismo voraz, el capitalismo salvaje, el capitalismo que no para de crecer, que no reconoce la necesidad de que se puede vivir bien sin más crecimiento económico, es el gran problema para toda la humanidad? Porque de eso se trata, y de eso se trata en el Ecuador, y ya vamos a hablar y te quiero pedir pronunciamiento sobre esa ley económica que es terrible, el decreto 883 que eliminó los subsidios a las gasolinas, se queda chiquitito al lado de todo lo que están queriendo proponer con esa ley económica. Entonces, ese capitalismo salvaje nos plantea los más grandes desafíos en la organización planetaria actual. Así es. Yo creo que la humanidad tiene que tomar una decisión. Ajá. Aquí hay dos cuestiones absolutamente claras. Tenemos una presión ambiental que está acabando con la vida. Sí. ¿Gracias a qué? Gracias al crecimiento económico. ¿No es cierto? Entonces tengo que explotar a mis hermanos seres humanos, tengo que explotar a la madre naturaleza, hago lo que tenga la gana para garantizar las ganancias y ser competitivos entre empresas. Entonces, la primera decisión de los seres humanos, no estoy hablando aquí del gobierno ni de los gobiernos, la humanidad debe decidir. ¿O queremos crecimiento económico exacerbado que está acabando con la vida? ¿O es que paramos este nivel de desarrollo que en este momento ya no es sostenible para los seres humanos? Es una pregunta que debemos hacer todos los seres humanos. A partir de esa pregunta y que la contestemos, ahí tienen que, en este caso, sostener esa decisión. Porque hemos comparado también los datos a nivel mundial. Es el 1% Claro. de los seres humanos. Imagina lo que es el 1% de los seres humanos concentrado en el 90% de la riqueza del mundo. O sea, uno no entiende. Con solo repartir una parte, póngale el 10%, seguramente acabamos con el hambre de África. Pero ese problema, Leonidas, es que ese 1%, en efecto, ese dato lo están dando fuentes de distintas partes, ¿no? Está Noam Chomsky, que es estadounidense, del MIT, de las universidades más importantes de los Estados Unidos, que dice ese mismo dato. No es una invención de unos izquierdistas locos, no, es un dato certero, de distintas fuentes. Ese 1% es el que está imponiendo sus afanes, su visión del mundo. Pero es muy poderoso ese 1%, Leonidas. Ahí está la trampa.
Así es, por eso decimos que ahora los gobiernos, los estados no gobiernan para los seres humanos, no gobiernan, gobierna una élite económica en el mundo. Los más conocidos, el G8, Ajá. No me acuerdo la última reunión que tuvieron, donde reúnen todos los poderosos del mundo, ¿no es cierto? Y deciden sobre qué políticas deben avanzar los estados. O sea, no es posible que estamos acabando la humanidad en base a la decisión de 4 o 5 gentes en este mundo. Realmente es una cuestión que tenemos que cuestionar como civilización. Si a esto le llamamos civilización, yo no quiero ser parte de esta civilización. Esta es la civilización de los zombies, donde cuando vemos las películas de muertos vivientes, realmente yo creo que es real, donde hay una voracidad por acabar entre seres humanos. Por ello decimos, si esto se llama civilización, yo no estoy de acuerdo. Pero ahí el punto, por lo menos desde mi perspectiva, Leonidas, es que para enfrentar a ese 1%, que no lo quiero calificar tampoco de enemigo, porque ahí usamos un lenguaje peligroso, ¿no? Pero para enfrentar a ese poderoso 1%, vamos a tener que juntar fuerzas el resto, porque si no, no vamos a lograrlo. No vamos a poder decirle no a más imposiciones como las del Fondo Monetario Internacional si no nos agregamos, si no nos juntamos. Y yo me temo que hoy mismo en la sociedad ecuatoriana estamos dándonos la espalda. Y es bien difícil hacer acuerdos, alianzas, dejando a un lado quizá lo que nos diferencia, pero convocándonos en función de lo que nos une. No sé si me explico. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos dicho, mire, en este momento no podemos mezquinar nuestras parcelas de poder. A veces también quedamos como diciendo, hasta aquí es el límite y nosotros los convocantes son los que decidimos. No, en este momento, en el Ecuador al menos, en Bolivia, en Latinoamérica y el mundo, hay que fortalecer nuestra unidad del campo popular, ¿no? Porque para bien o para mal, los que generan políticas, ¿en dónde acaba asentando estas decisiones? Son en la clase media y clase pobre. Ahí, en este caso, queda, ¿no es cierto?, el mayor peso de estas decisiones. Sí. Por eso decimos que tenemos que tomar una decisión. Y quiero aclarar aquí, porque si no, seguramente han de decir, este es enemigo de los ricos o lo que sea. Mire, el ser rico no es ni bueno ni malo, ¿ya? Porque también hay ricos buenos, porque también hay pobres buenos o malos. Tenemos absolutamente de todo. Aquí es una decisión como seres humanos, una firmeza de realmente a dónde queremos encauzar, siendo pobre, siendo rico. En ese nivel, por eso nosotros ahora hemos dicho, oiga, no es que estamos atacando a los ricos, pero oiga, por una condición ética. Si yo trabajo la tierra, utilizo el agua que sale de la madre tierra, y eso me permite tener recursos económicos, ¿no es cierto? Y si de eso depende resolver los problemas económicos, materiales de día a día del resto de la gente, por un principio ético, tengo que hacer un esfuerzo. El que tiene más, que aporte más. Los compañeros que menos tienen, ya lo hacemos. En ese nivel de un principio ético, me parece importante que se discuta toda la política nacional. Pero aquí lo que se intenta es, ¿no es cierto? A veces también en nuestros niveles de euforia de pronto sale una palabra o 2 palabras más. Pero eso es lo que se enfoca de una, se sataniza. Pero el mensaje general, en ese sentido, ni siquiera se les permite difundirla, ¿no? Leonidas, permítame irnos a esta ley de la que ya hemos insinuado cosas, la ley económica que se ha enviado a la Asamblea y que es un cuerpo enorme de 400 artículos y que corre el riesgo de que entre en vigencia por el imperio de la ley, porque no llegan los asambleístas a discutirla, no llegan a aprobarla o rechazarla, es enorme, pero es una ley económica que tiene puntos bien peligrosos, por lo menos desde mi punto de vista. Uno, se echa abajo la resolución 8, no es resolución, lo de la Asamblea de Montecristi, Sí. que recoge luego la Constitución de 2008, que terminó con la precarización laboral. Volvemos, si pasa esa ley, volvemos a la precarización laboral. ¿Qué hacer frente a eso, por ejemplo? Mire, nosotros hemos analizado, hay 3 Mandato puntos. 8 era, Sí, el mandato 8, así es, para controlar la flexibilización laboral, la tercerización exacto. y todo lo que podemos en esa materia analizarlo. 3 aspectos fundamentales que en este momento, a más de las que existen muchas, ¿no es cierto?, la que se podría resumir. Uno,
Primero, está haciendo un acto irresponsable y lo dejamos en manos de los asambleístas del presidente de la República. No podemos decir, oiga, no sé, no voy a discutir. No, necesitamos decisión. Justamente para eso necesitamos decisión, para discutir. ¿No es cierto? Más de 400 artículos, Sí. más de 27 cuerpos legales en menos de un mes. Por Dios. O sea, no es que todos los ecuatorianos son economistas o juristas, pues. Si queremos tomar una decisión real, apegado a la realidad, entonces necesitamos discutirla con tiempo. Entonces, tres problemas nosotros al menos que hemos analizado. Una primera cuestión, se va a garantizar la flexibilización laboral, la tercerización, y no va a haber respeto para nuestros trabajadores, obreros, sean del sector privado o del sector público. Ya como vimos lo que en este momento pasó, ¿no es cierto? Se pretendió bajar 15 días, el tema de los horarios. Me da mucha pena, muchas empresas han ganado miles y miles de dólares, incluso su mayor necesidad creo que es la competencia, quién está en los 10, en los ratings más importantes del Ecuador, ¿no? Y no quieren en este caso reconocer el trabajo de los trabajadores, que se haya permitido 40 horas en la semana y no tener un límite, o por lo menos no tener el derecho a tener... que me paguen las horas extras, ese realmente es un acto violento, ¿no? Primera cuestión, la flexibilización laboral. Sí. Segundo tema, me parece que la economía del país, creemos que está en las grandes cabezas de los intelectuales o de los financieros o de los banqueros. Perdónenme, aquí la economía no hacen los economistas ni hacen los bancos. Aquí la economía en el Ecuador hacemos todos. Si usted va a ver una madre de familia que no tiene ni siquiera instrucción primaria, le aseguramos que hace más economía que muchas veces los economistas están sugiriendo. Tienes tus 4 o 5 vacas de leche, produces la leche, garantizas para tus hijos, incorporas economía para la comunidad, garantizas este desarrollo económico comunitario. Ese es un aporte económico. Entonces, la segunda cuestión, no puede quedar la planificación de la economía en relación al Banco Central, no puede quedar en una junta monetaria, pues. Volvemos a la Junta Monetaria. O sea, volvemos a 1999. ¿Qué pasó? 18.000 millones de dólares fue el atraco, ¿no es cierto?, en este tiempo. ¿Por qué? Porque había esta perspectiva muy economicista, ¿no? Desde esta perspectiva de que van a ser los que manejan los sistemas financieros los que van a decir qué tenemos que hacer los ecuatorianos. ¿Y quién cargó ese peso? ¿El pueblo? No cargaron, con el respeto del mundo. En todas las crisis, los grupos económicos salvan sus intereses. ¿A dónde se traslada? Se traslada a los más pobres. Hubo grupos económicos que en medio de la crisis se enriquecieron más. Así es, si usted va a revisar los grupos financieros, cuando cambiaron de sucres a dólares, por Dios, esas ganancias, ¿cómo han reflejado? Y muchos de esos recursos están fuera de este país. Y la ley económica lo va a permitir más todavía. Está Así es. Flexibilizando eso. Antes de pasar a otro tema, porque le quiero proponer, Sí. Leonidas, no estoy yo tan seguro si tutearte o tratarte de usted, porque... Bueno, como sea. Yo me siento cómodo como estoy diciendo. Ok. Y lo mejor es cuando uno está cómodo, ¿no? Así es. ¿Cuál era la tercera cosa? Y la tercera cuestión me parece importante, el tema de la dolarización. Con esta ley se desdolariza. Sí, están hablando incluso... Oiga, pero por Dios, es que, vea, hemos revisado de manera general, ¿no es cierto? Estoy metiendo a leer economía realmente en este último tiempo para, en base a los criterios reales, poder también dar criterios económicos. O sea, en compensaciones, en subsidios, en toda la cuestión, más o menos el Ecuador tiene más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Más de 40.000 millones. Y a veces decimos que el subsidio está generando un problema de la dolarización. Cuando tú tienes 1.400 millones en el año, ¿y a dónde está generando esos subsidios? ¿A quiénes está ayudando? Es a la clase media, clase media y baja, donde principalmente es importante los subsidios. Sí. ¿Y ahora qué se está pretendiendo hacer? Después del relajo que se tuvo en el Ecuador, después de tremenda movilización que tuvo el Ecuador, mandar por una decisión del presidente de la República a identificar carritos y motos en las comunas, me parece realmente faltar el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano. Por eso, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo es eso, Leonidas, para entender bien? Mandar a identificar carritos y motos. Es que ahorita, después, ¿no es cierto?, de la semana de movilización, el gobierno nacional salió con 6 propuestas para el país. Van a mejorar la política agraria, la apertura de las escuelas, no me acuerdo los otros, pero uno de ellos dice, vamos a identificar
los carros de las comunidades, las motos en las comunidades, seguramente para focalizar El subsidio. el subsidio. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Focalicemos a los que más tienen. Porque la clase media, yo solo pongo a preguntar, ya no voy a hablar del tractorcito, hablemos de la clase media, que seguramente tiene un negocito, va a cargar su producto para comerciar, si tiene que poner combustible. Ujú. ¿De dónde va a sacar esa plata para poner más gasolina, digamos? Para cubrir el costo de la gasolina. Quiera o no quiera, de su negocio va a tener que incorporar como un costo de producción, pues. Claro. Porque no estás únicamente sirviendo de tu carrito, ¿no es cierto?, para ir del trabajo a la casa. No. Está topando toda la estructura económica del país. Si eso no entendemos, por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Por eso, Sí, solo para sí, terminar sí, con sí. esta idea, por eso me habíamos dicho, el tema de los subsidios, compensaciones que hay todo en el país, topemos de manera integral. Y si tenemos que hacer los esfuerzos, hagámoslo. Pero tiene que ser planificada, tiene que ser progresiva. Nosotros decíamos, oye, con que haya sufrido desde cuando decidimos, ¿no es cierto? Hasta ahora, donde hayas ido topando, yo que sé, 5 centavos, 10 centavos, seguramente la economía no hubiera subido, no hubiera sentido, digamos. Pero si en este momento sacas de una y pones, por Dios, eso es desastroso realmente para la economía. Ahora, Entonces, solo sí, para terminar sí. con el tema de por qué de la desdolarización que produciría este tercer punto, si en este momento, teniendo la norma, ¿no es cierto?, hay más de 30.000 millones de dólares fuera de países, de nuestro país, haciendo negocio afuera. Pero si es que bajas en el 50%, ¿qué va a suceder? Los grupos económicos van a sacar a hacer negocio afuera. Si tienes ahorita 30.000, luego será el doble, 60.000, luego será el triple, 90.000. Ahí realmente estamos sacando los dólares afuera y puede caer la dolarización en este país. Y el otro problema que también general, ¿no? Aparte del secretismo con el que se está tratando el tema, ¿no? Porque no se lo difunde, ¿no? La gente común no está enterándose de lo que está pasando con este proyecto de ley económica, es el tema fiscal. Otra vez volvemos a esas visiones fiscalistas de la economía. Hay que reducir el tema fiscal. Y entonces, en esa reducción, o mejor dicho, de la brecha fiscal, en esa reducción, entonces se pueden llevar, pueden arrasar con las políticas para educación, con las políticas para salud, con las políticas de asistencia social, porque en esa lógica todo esto es gasto y no es inversión, y todo eso puede ayudar a reducir en esa obsesión que tienen el déficit fiscal. Va a ser muy caro si dejamos Así pasar es. esa ley. Mire, sobre asimismo 3 criterios. En el tema del Fondo Monetario Internacional, por principio, los ecuatorianos debemos saber qué firmar. Ajá. ¿Por qué? Porque, claro, sabemos que son 4.200 millones de dólares que necesitas que entre al presupuesto general del Estado porque vamos a hacer crédito. Digamos que aceptamos. El gobierno acepta. Pero ¿quién va a pagar esa deuda? ¿Acaso va a pagar el gobierno? ¿Los ministros? No. Si eso viene al Ecuador, vamos a acabar pagando todos los ecuatorianos. Por ello necesitamos transparencia en esas decisiones. Por ello habíamos dicho, sí, necesitamos crédito, pero no por imposición. Tiene que ser en esta visión de país, de realmente salir hacia adelante. En este recorte fiscal que se está haciendo, ¿no es cierto?, se ha hecho creer a la ciudadanía, donde el mayor gasto está en la salud y está en la educación. Mire, si nosotros hubiéramos hecho en este momento, nosotros propusimos cuando ingresó el presidente de la República, después de 10 años que no se ha permitido el derecho a la educación superior, por ejemplo, solo potenciando en el 10% en todas las universidades, que pongas un presupuesto del 10% que tienes más en este momento, te aseguramos que resolvemos el problema del ingreso de los jóvenes a las universidades. En 5 años, ¿qué tienes que hacer? Con esa inversión que estás haciendo en la juventud, que esa juventud, su formación esté apegado a la realidad. No podemos formar en ilusiones. Lo que ha pasado en muchas carreras que no tienen vínculo con la realidad, acaba en la ilusión. En muchas veces acaban Pero en... dijiste en 10 años en donde no ha habido acceso a la educación superior. No, en los últimos 5 años, Ajá. ¿no es cierto? 5 Ya. años está... ¿cómo se llama esto? Está relegado, está apretado, ¿no es cierto? Ya. Más de 500.000 de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades. Ahora ya es como una ilusión ir a estudiar. Ujú. ¿Qué decimos?
Frente a esto, lo que no han podido ingresar, porque en 2013 creo que empezó la ley, ¿no es cierto?, de educación superior, que no es un derecho, es un privilegio. Entonces, los que quieren ingresar a las universidades, tienes que tener tu intelecto. Si es que no tienes tu intelecto, entonces no puedes dar la prueba, entonces no entras a la universidad. ¿De cuándo acá? En el mundo, la educación es un derecho. Por ello hemos dicho, repotencia en estos 5 años, ¿no es cierto?, haciendo una programación con el 10% del presupuesto que tienes en todas las universidades, le aseguramos de manera planificada, resolvemos el problema del ingreso de las universidades. En el tema de salud, por Dios, ¿qué tenemos que hacer? La salud tiene que estar mucho más acercado a las comunidades donde estamos enfrentando estos temas, pero ahora se ha centralizado. Bueno, ahora ya no hay ni siquiera el paracetamol, ¿no? Todo ha ido reduciendo realmente. Entonces yo creo que estas políticas, en este momento que se ha reducido ya para el presupuesto 2020, 83 millones de dólares, se reduce para en materia de educación. Todos estos temas realmente no son un mensaje bueno para los ecuatorianos. Pero yo digo, hagamos un esfuerzo. Yo les quiero ver de manera moral, ética. ¿Quiénes están dispuestos a reducir el sueldo, en este caso de la burocracia que sí tiene? Para no decir burocracia dorada, porque se van a resentir, ¿no? De los que sí realmente tienen. Hagamos ese esfuerzo. Les aseguramos que cuando veamos que los que están conduciendo este país hacen el esfuerzo, bajemos al 50%. Le aseguramos que el pueblo ecuatoriano va a hacer ese esfuerzo. ¿Ya? Recaudemos. Pero por vía de mejor recaudación de impuestos, Leonidas, por vía de impedir esas flexibilizaciones, porque hay muchos analistas que están diciendo, si pasa esta ley, estamos también auspiciando la fuga de capitales y por eso la amenaza a la dolarización también. Si cobramos mejor los impuestos, si impedimos la fuga de los capitales, si controlamos de verdad los paraísos fiscales, si no relajamos los controles al sistema financiero, tenemos los recursos suficientes para la inversión en educación, la inversión en salud. Porque a mí me parece, dicho con toda franqueza, Leonidas, que si yo digo, aparte de la burocracia, tampoco voy a decir burocracia dorada, ya, para que no se resienta, a la burocracia reduzcámoslo. ¿Quiénes están dispuestos a reducirse el 50% de su salario para que liberen recursos para la inversión social? A mí me parece un poco demagógico, lo digo con toda sinceridad, porque hay otras herramientas de política que pueden ayudar a recaudar lo suficiente como para seguir invirtiendo en lo social. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo decía, no como una fuente que realmente va a dar recursos, sino como una cuestión moral, como una cuestión ética. Ajá. Porque si no, los que están gobernando, ¿qué dicen? Vamos a hacer tal cosa. ¿A quién afecta esa tal cosa, esa decisión económica? A la mayoría del pueblo, pero no se hacen esfuerzos los que están dirigiendo. Por eso digo un tema moral, ¿no es cierto? Porque no es suficiente recaudar de pronto en el reducir a la burocracia, no es suficiente realmente. Esto que el pueblo ecuatoriano también decimos, hay que quitar el sueldo vitalicio, tampoco es suficiente, son irrisorios. Pero en términos de materia económica serán irrisorios, pero en términos en términos morales y en términos éticos, conduces a la población a que se pueda hacer los esfuerzos, ¿no es cierto? Asimismo, en el tema de la corrupción, que mucho se ha hablado, aquí se quiere solo a una persona decir, estos han robado tal. Revisemos, ¿quiénes fueron los beneficiarios de las políticas públicas? Son estos grandes grupos económicos que están en el rating 1 hasta el 10. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Justamente lo que usted ha dicho. Si esos grupos económicos en los últimos 10 años, 20 años, 30 años que han generado, ¿no es cierto?, esta riqueza y están realmente en los primeros ratings, ¿qué tenemos que hacer? No estamos diciendo ni siquiera más impuestos. El SRI tiene que tener mayor capacidad de control. Correcto. ¿Por qué? Me asusta a mí. El 1 de marzo del 2019 recién se incorpora a los 56 grupos económicos, nuevos grupos económicos en el Ecuador. Antes de eso, ¿qué estaban haciendo? Porque no creo que haya salido de noche a la mañana. No, pues. ¿No es cierto? Tuvieron todo un proceso. ¿Qué pasó con los impuestos en ese sentido antes? Solo para terminar con esta idea. Sí. Por ello ahora se habla de 230 grupos económicos. ¿Qué estamos diciendo? Si en Europa tienen una presión fiscal hasta el 40%. Aquí en el Ecuador tenemos el 14% de presión fiscal. ¿Qué estamos diciendo? Seamos más determinantes. Ya, los grupos que tienen, paguen lo que es legalmente.
Ahí nosotros haciendo eso hemos hecho un cálculo que tranquilamente se tiene 1.500 millones de dólares, solo topando en este caso los impuestos, regularizando mejor, controlando mejor, más de 1.500 millones de dólares. Pero en ese escenario garantizaríamos una base económica y no topamos los subsidios. ¿Y qué hacemos con el FMI, Leonidas? Porque el ejemplo de Argentina también se nos vino con mucha fuerza en los recientes meses. El caso de Argentina, las estadísticas dicen, ¿cuál era el crédito del FMI? El crédito más potente que el FMI había aprobado, el de Argentina, 57.000 millones de dólares. Le llegaron a aflojar hasta 45.000. No dieron el total de los 57.000. Pero al mismo tiempo, lo que se vio en el caso argentino es que mientras daban ese crédito, desembolsaron 45, 40.000 salieron por el otro lado, afuera, se fueron a paraísos fiscales. Es terrible que pase eso. Y esta es la experiencia de otros países con el FMI, y nosotros vamos a caer de nuevo en manos del FMI, Leonidas. Bueno, nosotros hemos sido claros, no aceptamos imposición del Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos diciendo fuera el Fondo Monetario Internacional del Ecuador. ¿Por qué? A cambio del crédito que quieres dar o que ya han dado, ¿no es cierto?, presionas al país para imponer políticas. En este momento, gracias a quién están queriendo que haya fuga de capitales de aquí, reduciendo al 50%, flexibilización laboral, todo. Porque hay una presión en este caso, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional. No es un aporte económico que hace el Fondo Monetario, es una presión política. Sí. Necesitan controlar a los estados. Y en ese control de los estados quieren beneficiar sus mercados. Si es que salen de aquí, ¿no es cierto?, los capitales, ¿dónde van a llevar? Van a llevar hacia allá. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que dejar clarificando, el aporte que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional en el Ecuador no es un aporte económico ni es el crédito. Es una presión política para tener controlado políticamente en sus intereses a nivel global. Leonidas, es peligroso plantear a la CONAIE, lo voy a tratar de decir de la manera más leal que puedo, peligroso plantearle alianzas políticas en la sociedad ecuatoriana, convocando a todos los sectores para hacer lo que decíamos ya en un momento de la conversación, todos enfrentando a esa minoría que tiene muchísimo poder, que no solo en el Ecuador, sino en el planeta entero ha puesto al 99% a trabajar para ellos. Se necesitan alianzas políticas amplias, poderosas, pero insisto, vivimos un momento en el que parecería que no es posible esas alianzas. Se ha satanizado a otros grupos. He escuchado, por ejemplo, a mí me parece que se ha utilizado mucho la ley para perseguir políticamente a las personas. La prefecta electa popularmente de la provincia de Pichincha, está presa. Y he escuchado decir, bueno, está bien, que lleven de su propia medicina. ¿De esa manera se pueden construir alianzas? Mire, yo voy a ser claro. Ajá. El derecho a la protesta no es una condición política. En consecuencia, con la misma fuerza que luchamos del movimiento indígena en la etapa del gobierno anterior, con la misma fuerza decimos, no puede criminalizar la protesta. En este momento, no puedes escoger por venganza, pues por Dios. O sea, estoy contento porque ahora te meto a la cárcel. No, los derechos humanos no pueden ser un control político. Por ello, en este país no puede ser una persecución política a todos los que han luchado en este proceso. Es así que por ello decimos que han satanizado tanto, que en este momento necesitan encontrar esos enemigos internos. A presión, a fuerza quieren encontrar. Cuando es evidente, una medida económica que te topó tus bolsillos. ¿Qué hizo el pueblo? Salir, ¿no es cierto?, a reclamar. En ese sentido, nosotros rechazamos la criminalización de la protesta. No vamos a poner nombres y apellidos para todos. No puede ser un control político el tema de la protesta, porque en este momento eso es lo que están haciendo. Y quiero decir también, muchos compañeros tienen su afinidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchos tienen su afinidad de creer en el que sea. Pero vamos a ver, ahora se ha satanizado el tema de las últimas protestas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en ese nivel, ¿quiénes son los responsables realmente? Para mí son tres. Los que han beneficiado de la política anterior y la de la actual.
los grupos económicos, el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Ellos deben responder en primera instancia y luego respondemos por las consecuencias. Pero en este momento se pretende encontrar, como digo nuevamente, satanizar estos temas y quieren criminalizar un derecho que está consagrado en la Constitución. He escuchado a viejos políticos que ya tuvieron su momento satanizar, por ejemplo, a Jaime Vargas, ¿no? Debería estar preso. Y lo dicen suelto de lenguas, no pasa nada. Ellos sí pueden decir eso, ¿no? Debería de estar preso el presidente de la CONADI. Si yo me atrevo a decir que debería estar preso algún funcionario del actual gobierno, seguramente la Fiscalía me empieza a perseguir. Pero ellos sí pueden hacer eso. Estamos con una terrible desigualdad frente a la ley, Leonidas. Mire, yo creo que incluso hay que analizar ya no solo la reacción del pueblo, sino en términos psicológicos. O sea, yo siento que el gobierno nacional, una programación muy exhaustiva, donde incluso ha llevado sobre esa presión de no querer hacer caso, ¿no es cierto?, a exacerbar en muchos dirigentes. O sea, vos tienes 2 años dialogando, no hay resultados. Queremos nuevamente resolver los 6 temas que ahora no voy a detallar, que ya estaba convocado para el 14 de octubre. Pero sin resolver eso, te impongo una medida económica, pero así a rajatabla, porque hay una imposición. ¿Cómo cree que reacciona la gente? Y en términos psicológicos. O sea, no va a decir, pues, oiga, parece que han tomado mala decisión. Estás topando directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Por ello, ahora hay un privilegio. Yo he dicho de manera pública, los 5 poderes del Estado están unidos. No hay independencia. Y nosotros hemos luchado toda la vida. El anterior gobierno, todos los gobiernos tienen que tener independencia para que cada poder del Estado pueda actuar en derecho. Pero en este momento vemos, si usted va a ver lo que dijo el exalcalde Jaime Nebot, lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil, estaría lo mismo en términos jurídicos, exactamente lo mismo lo que dijo Jaime Vargas, pero que han perseguido. O si es democracia de unos y los subversivos son otros. O es que en esta democracia discutimos con las ideas igual a igual. O en este momento lo que se pretende. Estos indios, ¿qué les creen? ¿Qué ha pasado? Vamos a revisar las redes sociales. O sea, nosotros no podemos hablar de igual a igual porque nos quieren ver cabizbajos, de rodillas. ¿Cómo es esta cuestión? Yo quiero dejar absolutamente claro sobre el tema militar, que el compañero habló sobre el tema de la guardia comunitaria. Pero vamos a ver lo que dijo Jaime Nebot. Si no está el Estado para hacer esto, nosotros castigaremos fuera de la ley, dicen pues. ¿Eso qué significa? Subvertir el orden constitucional. Y así también conduciendo al odio, si es que tiene que ser nuevo 10 de octubre, 24 de mayo, entonces nosotros tendremos que hacer lo que está diciendo. Está incitando a la violencia. Pero cuando nosotros decimos, compañeros, las medidas económicas están topando el bolsillo de los ecuatorianos, hemos hecho esta movilización, entonces los violentos son estos, y hay que investigarlo. Leonidas, yo tampoco voy a decir nombres para no tensar innecesariamente esta conversación, que a mí me resulta muy, muy interesante, por eso no voy a decir nombres, pero hay un doble rasero, está clarito, hay una hipocresía en este momento en la sociedad ecuatoriana, hay gente presa como parte de esta protesta social y sin debido procedimientos y no pasa nada aparentemente. ¿Qué vamos a hacer frente a eso, Leonidas? ¿Qué propuesta puede haber frente a eso? Sí, bueno, en esta partecita que me desvié, para eso mismo necesitamos hacer un común acuerdo con todos los que estamos luchando. En ese sentido hay que superar también los límites que hemos tenido para no quedar cuidando nuestra parcela de poder. Yo en ese sentido soy absolutamente claro. Si en este momento nuestra gloriosa CONAI, con sus estructuras organizativas regionales, provinciales, hasta las bases, sí ha tenido una vocería importante. Por ese mismo respeto a nuestras estructuras, hemos convocado al Parlamento de los pueblos aquí en el Ecuador, donde participaron 182 organizaciones. Necesitamos encontrar los mecanismos para que se pueda esto no quedar en una declaratoria, sino vamos construyendo todos los otros temas que no están siendo topados. Aquí por principio tiene que decirse, si no hay un debido proceso, entonces todos nuestros compañeros tienen que estar en la libertad, absolutamente todos. Y así también, si hay otros sectores políticos, si no hay un debido proceso por principio constitucional, tienen que estar en la libertad.
nosotros no podemos actuar en la venganza. Por eso hemos dicho, yo al menos soy uno de los que ha luchado desde el 98, en los últimos 10 años hemos luchado con toda la efervescencia, pero nosotros no miramos el tiempo de ahora, miramos a dónde va el Ecuador. Para mirar a dónde va el Ecuador, no podemos desquitarnos o entrar en la venganza y ahora sí lo que ha pasado. Leonidas Issa, tengo curiosidad. Leonidas es un homenaje, el nombre tuyo, a Leonidas Proaño. Sí, mire, bueno, mi papá, de pronto aquí hay una confusión. Hay otro Leonidas Issa, Un homónimo. un homónimo. Es mi primo hermano. Ya. Mi papá, José María Issa, y papá de Leonidas Issa Quinatoa, es Daniel Issa. Los dos luchadores muy fuertes en la última etapa del Huasipungo. Mis padres, yo creo que pusieron, resignificando lo de Monseñor Leonidas Proaño, pero también reconociendo la lucha de mi primo Leonidas Issa Quinatoa. Porque él desde los 12 años ya era secretario de la comunidad, como estaba en la escuela, muy temprana edad fue dirigente de una organización de segundo grado, y en ese reconocimiento creo que me puso. En ese sentido, yo al menos puedo hacer, con mi vida tengo que hacer, ¿cómo saben decir? Tengo que reencarnar los principios con los que luchó Monseñor Leonidas Proaño. Exacto, porque algún pensador decía, cada uno tiene que hacerse cargo del nombre que lleva. Así es. Por ello yo de mi padre, mi papá, mi mamá en este año fallecieron un mes antes de la gran movilización. ¿Los dos? Bueno, hace 4 meses mi papá y hace 2 meses mi madre. O sea, estábamos en un tiempo muy delicado en mi familia. Realmente en este momento no quiero componer esta cuestión, pero yo he dicho con mi vida que yo tengo que ser la reencarnación de los principios de mi padre, del nombre que me han puesto. Por eso estoy recuperando el apellido Viracocha, ¿no? Viracocha, que es realmente, si revisamos, ¿no es cierto?, la historia ancestral, un dios realmente, ¿no? Y estoy en ese proceso. Por ello, con mi vida, yo al menos, si es que me voy de este mundo, me dis con la misma memoria de mi padre, de mi madre y de todos nuestros ancestros que han pasado por esta tierra. Tu padre también un histórico dirigente comunitario en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué aprendiste de él? Bueno, más de base mi padre. Él, 3 cosas que voy a pasar eso a mis hijos, ¿no? Uno, un hombre así honesto hasta las últimas. O sea, él no podías ver una aguja que de pronto haya cogido, ¿no? Y en ese nivel realmente inculcaba a nosotros, ¿no? Toda esta cuestión de que uno tiene que ser respetuoso, tiene que ser sagrado con la vida, ¿no? Segundo tema, muy creyente de Dios, católico. Yo también hice catequista desde mis 15 años. ¿Y ahora? Claro, yo no, bueno, yo sigo, ¿no? Ya. Yo creo mucho, pero he aperturado. No me he quedado cerrado a defender de que la religión católica es la mejor no. Hemos aperturado. He estudiado te puedes llevar mucho bien con un agnóstico? Con todos, Ya, con los que no creen en dioses, los ateos, ¿no es cierto? O con todos los que, porque una de las cuestiones que me enseñó mi padre, y yo creo recordar, digamos, de Jesucristo, ¿no es cierto? No hay otra religión, la mejor religión del mundo se llama el amor. Si crees en Dios, crees en la Virgen, crees en la Pachamama, si es que haces con amor, te aseguramos que este mundo va a cambiar. Por ello decimos que las religiones no pueden quedar cuidando, en este caso, sus doctrinas. Tienen que incitar a la humanidad a tener amor. En esa relación podemos avanzar. Esa era la segunda cosa que aprendiste de tu padre, Sí. pero dijiste 3. Y la tercera cuestión, mi padre muy firme. Y en esa firmeza él logró realmente convivir el tema comunitario, ¿no? Realmente para mi padre, por eso cuando me preguntan si eres comunista, eres de izquierda, ¿qué eres? Yo soy comunitarista. Si eso es lo mismo, entonces avanzamos en ese camino. ¿Por qué lo digo? Sí. Esta partecita muy firme, cuando mi padre tomaba una decisión, ahí estaba, pero decidida por la gente, ahí estaba, sostenía. Tu padre José María Issa, ¿cómo era? ¿Me corregiste? Viracocha. Viracocha. Pero no sé el nombre de tu madre. Mi madrecita, que en paz descanse, Rosa Elvira Salazar Llano. Ya. ¿Y de ella qué aprendiste?
De ella realmente el amor, el cariño. Mi madre realmente era una visionaria, muy visionaria. Ella en los últimos momentos que en mi mano falleció mi madre, en el último día dijo, si es que alguna cuestión pasa, no te olvides dónde estés y yo voy a estar contigo. Y eso realmente es Un tesoro. sí, un tesoro. ¿Y cuántos hermanos? Somos 8 en total. 8. Sí, Familia numerosa. sí, pero hay un poco también es de mucha responsabilidad que en mi casa realmente a quien tienen como referencias a mí. Sí. Entonces yo no puedo de pronto fallar con mis hermanos. O sea, en mi ¿Eres el casa mayor? no soy el último. Ah, el último. Realmente no. Entonces, yo realmente de mi madre, en su condición que pasó realmente, toda la fuerza también, toda su firmeza, su decisión de cambio, de lucha. Y eso lo que dije es, humildemente voy a reencarnar. La mejor manera de recordar a nuestros mayores que ya adelantaron es todo lo que eran, intentar que en nuestra vida lo seamos, ¿no? Lo bueno para nuestros hijos también, dejar lo bueno. A tus ojos yo soy un Mishu, seguramente, ¿no? Lo Sí, pronuncié bien, lo digo bien, sí, ¿no? sí, sí. ¿Es posible alianzas conmigo? Pero claro, mira, y yo por eso decíamos, mira, no es un problema de ser indígena, cholo, montubio, mestizo, no. Los que estén dispuestos a cargar sobre sus hombros la transformación que necesita la humanidad, ahí estamos, hacemos los esfuerzos. Y es más, en el último informe de algunos científicos que hicieron en Latinoamérica, aquí No. no hay raza pura, por Dios. Mire, los más blanquitos que tienen ojos azules, yo tengo un amigo así, ¿no? Tiene un ojo azul, ojos azules, así blanco. Él hizo un análisis genético. Ajá. Tiene el 40% genética indígena. Entonces, si hacemos todos los ecuatorianos, les aseguramos que todos estamos mezclados las genes. Por eso decimos, si vos estrechas la mano, corta la mano, ¿qué sale de ahí? Sangre roja. Sí. Nadie, aquí no hay ninguna diferencia. Por ello decimos que tiene que ser un valor de la gente que estemos dispuestos en este nivel a cambiar. Aquí no vamos a juzgar una cuestión física. Aquí hay que juzgar nuestros actos, nuestra decisión, nuestro temple para transformar nuestro querido país. Muchas gracias, Leonidas, por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. Muchas gracias, yo le agradezco más bien y hay que seguir conversando, Sí, claro. porque para nosotros la palabra es sagrada. Y esa palabra, mientras más se logre pragmatizar en la vida, realmente se avanza, ¿no? Por eso yo un poco también he cuestionado el tema de la educación. Yo soy una de las personas que en el momento que cuestiona la educación me voy a la práctica. Entonces a mis hijos tengo en una escuela comunitaria que nos inventamos nosotros. Entonces un poco para ir construyendo también Pero desde esta idea. tú tienes un título académico de la Sí, Universidad de sí, Cotopaxi. totalmente, totalmente. No estoy diciendo que la educación no sirve. No, no. No, 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 para nada. Por eso decimos, lo que se vaya haciendo, eso también tiene que ir permeabilizando, ¿no es cierto?, en la educación general. Que ahí es una lucha así como con uno mismo, ¿no es cierto?, día a día, pero además también con los patrones de la sociedad que tenemos. Y hay que lidiar con esta civilización que me parece injusto que llamemos civilización. Hay que recaudar la memoria histórica de los seres humanos. ¿Cuál fue esa memoria histórica? El ser gregarios. Andábamos en manadas al inicio. Sí. Entonces hay que volver a esos principios básicos de la humanidad. Pero no solo lidiar con la civilización, hay que intentar cambiarla, ¿no? Así es. Por ello no hay que analizar la sociedad para decir que tengo razón. Hay que analizar para cambiar. Y ahí es el mayor esfuerzo. Por eso pedimos a los intelectuales. Por eso un poco ahora estaba preguntando, ¿no? De cómo era el auditorio que tiene acá abajo. Ah, sí, de Bolívar Echeverría. De Bolívar Echeverría, de Agustín Cueva, Ajá. muchos que apostaron aquí en el Ecuador, pero sobre todo en la academia, en la intelectualidad de México, ¿no? Yo he leído también a los compañeros, pero necesitamos que ese análisis, la academia, los intelectuales, sí está bien ese análisis, pero le queremos con esa misma fuerza que lo hacen en el intelecto, hagan con la misma fuerza en la parte para transformar. Hay que irse, Leonidas, porque estamos intentando despedirnos, pero siempre surge algún nuevo tema. Rápidamente, ¿cómo ves a México hoy? Bueno, yo he revisado de manera general, pero yo creo que hay un patrón general, ¿no es cierto? Un indicador, no, patrón pueden malinterpretar, un indicador general que sí se está generando un proceso de justicia, ¿no? Y eso es importante.
O sea, que hayas tenido después de un año con más de 1 millón de personas que te estén reconociendo esa gestión, yo creo que hay un indicador en el pueblo de México. Y no necesitas, de verdad, no necesitas una cuestión así violenta. Y ese cambio que realmente se está avanzando es sobre la decisión de la mayoría de la gente, ¿no? Y es lo que necesitamos, cambiar, transformar. Leonidas Issa, le reitero, ha estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásenla bien.